¿Qué tal a todos mis amigos? Comenzamos con las noticias de Venezuela hoy, pero antes los quiero invitar una vez más para que se queden conectados con nosotros hasta el final del video y te enteres de las noticias más relevantes de lo que está pasando en Venezuela y el mundo, porque resulta que Nicolás Maduro insiste de que Duque es el responsable de las acciones de las guerrillas que se encuentran en la frontera, mis amigos, así como lo están escuchando. Y estamos listos, bueno, para toda esta batalla tremenda. El gobierno colombiano, como siempre, abandonando su frontera. Estos son grupos, como lo hemos denunciado, me sumo a la denuncia, que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur para traer la guerra en la frontera con Venezuela contra la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela. Maduro ha asegurado que el ataque de las disidencias de la FARC contra las Fuerzas Armadas Bolivarianas Venezolanas cuentan con el apoyo del presidente colombiano Iván Duque, así lo ha dejado claro Nicolás. Son grupos que coordinan perfectamente. Maduro insta a sus Fuerzas Armadas a actuar con cuidado, llama a no caer en provocaciones ni generarlas para evitar el choque directo con los militares colombianos. Explica que la aparición de grupos ilegales se debe a la ruptura del acuerdo de paz entre Bogotá y las FARC. Asegura que el ejecutivo de Duque busca aprovecharse del asunto para reclamar territorios venezolanos y cometer delitos. Desde Caracas alertan de que las fuerzas colombianas incluso protegen a individuos armados que huyen del ejército venezolano. Desde hace varias semanas ha habido una serie de enfrentamientos entre dirigentes actores del conflicto armado colombiano en la frontera con Venezuela. Dichos enfrentamientos se han dado en el estado occidental de Apure, en el país caribeño. Frente a todo eso, el primer mandatario del país vecino ha dado la orden de militarizar esta parte del territorio venezolano en la frontera con Colombia. En la reunión en la que se estaba organizando el operativo de la Fuerza Armada venezolana para enfrentar los grupos armados colombianos, Maduro habló sobre el papel que estaba jugando el gobierno colombiano en estos actos ilícitos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el lunes a su homólogo colombiano Iván Duque de liderar una coalición militar en su contra. Y él, personalmente, dirige la preparación de acciones contra Venezuela. Así lo denuncio al mundo. Además, ha dicho que el presidente Iván Duque se encontraba detrás de un plan que pretende generar una confrontación entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Mucho cuidado en caer en provocaciones o crear provocaciones, porque quieren escalar a un conflicto militar entre Fuerzas Armadas de Colombia y de Venezuela, advirtió el presidente venezolano Nicolás a los altos mandos de la Fuerza Armada de su país. Ahora, de acuerdo con información del periódico El Tiempo, estos ataques no se estarían tratando de bombardeos, sino de operaciones de enfrentamiento militar que se encuentra a llevar a cabo la Fuerza Pública Venezolana en su territorio. En dicha reunión se encontraba el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López, quien ha estado al mando de la inteligencia que se ha llevado a cabo en el estado de Apure y La Victoria, donde hasta el momento se cree que se encuentra un campamento de las disidencias de las FARC, el cual se encuentra al mando de alias Gentil Duarte, frente que está en combate contra la segunda Marquetalia. Y de acuerdo con lo dicho por Nicolás Maduro, se realizó un envío de cerca de 2.000 uniformados del Ejército Nacional de Colombia a la frontera y aseguró que el gobierno colombiano lo ordenó porque nunca hizo presencia en su frontera. Venezuela, a su vez, anunció hace pocos días el envío de tropas para militarizar esa zona en la frontera. Por otro lado, el primer mandatario del país vecino aseguró que su ministro de Defensa se encuentra llevando a cabo las coordinaciones en el estado de La Victoria, otro territorio en el que ha habido explosiones y enfrentamientos entre diferentes grupos armados del conflicto colombiano. El ministro de Defensa venezolano se refirió este sábado a las acciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en La Victoria, estado Apure, una población fronteriza con Colombia. En ese sentido, el general en jefe Vladimir Padrino López aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha combatido en la zona a un grupo irregular colombiano vinculado al narcotráfico. El país de Venezuela es víctima de los grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia. Estamos enfrentando a unos delincuentes sanguinarios, narcotraficantes, asesinos que vinieron a aplicarle a parte del territorio venezolano la fórmula que ellos aplican en su alianza con Duque contra el pueblo de Colombia, ha agregado Nicolás. No puedo dejar de decirle al pueblo que se está conspirando contra Venezuela, contra la Constitución, la democracia y el derecho a soberanía de Venezuela. Por último, el mandatario venezolano advirtió que debe saberse de que no estamos jugando. Cuando decimos escudo bolivariano, es escudo bolivariano. Además, aseguró que los grupos armados irregulares cometen sus fechorías en Venezuela y huyen hacia Colombia, bajo la protección nada más y nada menos que de Iván Duque y las autoridades colombianas, señores. Así lo ha dejado bien claro Nicolás. Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque. Pero tú, Iván Duque, eres responsable. Si algún día
Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Frente a todo esto, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, comentó que en Colombia nuestros soldados y policías combaten sin tregua a todas las organizaciones narcocriminales, ni la narcotalia, como denomina el gobierno a la disidencia de la FARC, que lidera alias Iván Márquez, ni el ELN, ni las disidencias tendrán padrino que los proteja, señores. Así como lo están escuchando, mis amigos, esta es una información importante de lo que pasa en el país de Venezuela y Colombia, mis amigos. Esta es una información de último minuto del país de Venezuela, porque resulta que Nicolás Maduro intenta aprovecharse de la FAM, pero ya habría un grupo que se está formando para ir en contra de él, y eso lo sabe la FAM. Por ahora, Nicolás ha dicho que va a movilizar a la FAM, y no solamente es eso, sino que les dijo mucho cuidado en caer en provocaciones o crear provocaciones. Según Nicolás Maduro, desde Colombia quieren escalar un conflicto militar entre estas fuerzas. Eso lo dice este señor cada vez que necesita agarrar un poco de soberanía, de buscar algún tipo de excusa para que la FAM vaya. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Dice que estos grupos rebeldes los ha enviado o los financia Colombia, y eso lo dice cada vez para que la FAM vaya a seguir con estos conflictos en Colombia. Pero por supuesto se estaría tratando de un grupo armado que es rival del grupo de Maduro. Lo sabe todo el mundo, lo sabe la inteligencia de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer Nicolás Maduro en todo esto? Quien ahora mismo está en negación. ¿Por qué? Porque ahora mismo está en una especie de anarquía. Él mismo no puede ni mandar ni controlar Venezuela. En estos momentos él no puede controlar nada. Según él dice que quieren crear un ataque poderoso a nuestra FAM, cuando en realidad nunca ha apoyado a la FAM, señores. Eso lo saben y lo tienen muy claro en Venezuela. El régimen cubano le ha dicho que usen ese tipo de discurso de odio, por ejemplo, contra el país colombiano, contra el país estadounidense. ¿Para qué? Para intentar motivar a la FAM. Pero la FAM tiene un grupo que está bastante claro, y Padrino López no va a poder obligarlos a que actúen. Por lo tanto, es que estamos viendo ahora como otros grupos, como anoche, estuvieron nuevamente confrontándose. Entonces, el país estadounidense no va a dejar que eso se mantenga así. Ellos van a permitir que mientras tanto lo que pase en ese conflicto se vaya definiendo un poco lo que está sucediendo, y como lo hemos dicho, la CIA ha financiado a otros grupos en otros momentos, y esa es la mejor jugada que podrían estar haciendo en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ellos van a poner un poco de resistencia, pero en ese grupo financiado por la CIA va a estar recibiendo muchos reportes de inteligencia, van a estar recibiendo muchos tipos de naves especiales, de armamento especial, y todo esto porque van a combatir y van a sacar al grupo rebelde que Nicolás Maduro apoya y con el cual tiene negocios ilícitos, señores. Así de claro como lo están escuchando. Esto cada vez se le pone más complicado al dictador de Venezuela. La desesperación de este señor es simplemente porque le están quitando su dinero, y estamos hablando, señores, de millones de dólares, nada más y nada menos. ¿Qué puede hacer Nicolás Maduro en estos momentos? Puede tratar de hacer otro acuerdo con otro grupo rebelde como el ELN, o puede intentar seguir mandando a la FAES, pero este señor no va a poder contra este grupo que está financiado por la CIA. Entonces ahora simplemente se pone a quejarse en público para que lo vean, diciendo de que el país de Colombia quiere invadir a Venezuela. Realmente lo que quieren es sacar a Nicolás Maduro del poder, darle la libertad al pueblo de Venezuela, señores, y mientras tanto se siga con este tipo de operaciones, podríamos ver en pocos días como algunos de estos grupos rebeldes van a estar lanzando un video, señores, así como lo están escuchando, un video, y muy pronto van a amenazar directamente a este señor Nicolás para ir a buscarlo y sacarlo definitivamente del Palacio de Miraflores. Pero ¿qué dicen ustedes que va a pasar con la oposición en estos momentos? ¿Será que van a aprovechar para salir a las calles? ¿Será que van a responder, van a actuar, o simplemente se van a quedar como espectadores, mis amigos? ¿Ustedes qué opinan de toda esta información? ¿Será que muy pronto vamos a ver la caída de un dictador, mis amigos? Déjenme, mis amigos, todos sus comentarios de lo que piensan de toda esta noticia, señores, porque esto realmente está cada vez más interesante. Un golpe a los cimientos del sistema electoral en Georgia. Tras la luz verde del Congreso local, el gobernador republicano firmó y convirtió en ley un polémico proyecto que modifica radicalmente las leyes electorales en el estado. Y continuamos con más noticias internacionales, noticias de Estados Unidos hoy. Sí, señores, esta es una información de último minuto del país estadounidense, porque Georgia reforma la ley y pone trabas al voto por correo, y Mr. Hodza lo considera un ataque flagrante a la Constitución. El presidente estadounidense afirmó que la nueva ley es el Jim Crow del siglo XXI, en referencia a las normas que institucionalizaron la segregación racial en el país estadounidense a finales del siglo XXI. Este viernes el gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, firmó una ley estatal con una reforma impulsada por los conservadores que limita el derecho a sufragar al añadir nuevos requisitos para poder votar en caso de querer hacerlo por correo, entre otras disposiciones. Comenzamos a trabajar con la Cámara y el Senado en nuevas reformas para facilitar la votación y dificultar las trampas. El proyecto que promulgué para convertirlo en ley hace eso. Y continuamos con más noticias.
La controversial ley impone diversas restricciones a la votación por correo, como la obligatoriedad de presentar una identificación con foto, reducir el tiempo para solicitar las boletas para el voto en ausencia y limitar la ubicación de las urnas y su tiempo de acceso a ellas. El presidente estadounidense Mr. Hota calificó este viernes de ataque flagrante a la Constitución las restricciones que los republicanos han impuesto al voto en Georgia y otros estados. Debido a la pandemia del COVID-19, el voto por correo fue fundamental en las elecciones generales del mes de noviembre pasado, en las que Mr. Hota se convirtió en el primer candidato presidencial demócrata en ganar en 28 años en ese estado sureño. La normativa reducirá además el poder de la Junta Electoral y la del secretario de Estado, Brad Raffensperger, quien rechazó los intentos de Trump por revertir los resultados de noviembre. Dará más poder a la legislatura, actualmente en manos republicanas. Otra de las polémicas medidas es la prohibición de suministrar alimentos y bebidas en las largas filas de votación. En su comunicado, Mr. Hota afirmó que la nueva ley es el Jim Crow del siglo XXI, en referencia a las normas que institucionalizaron la segregación racial en el país estadounidense a finales del siglo XIX. En ese sentido, advirtió de que la reforma de Georgia perjudicará sobre todo a los votantes afroamericanos. Entre las partes escandalosas de esta nueva ley estatal, la jornada de votación acabó temprano, por lo que los trabajadores no podrían emitir su sufragio después de sus turnos. Añade restricciones rígidas para votar en ausencia, lo que denegará el voto a electores innumerables y convierte a punto Mr. Hota en delito proporcionar agua a los votantes mientras esperan en la cola, unas colas que los responsables republicanos han creado reduciendo el número de centros de votación en el estado de manera desproporcionada en algunos barrios. La reforma en Georgia se produce en un momento en el que los demócratas en el Senado del país intentan aprobar una legislación federal, la llamada Ley por la Gente. Es enfermizo. Decidir en algunos estados que no se puede llevar agua a las personas que hacen fila esperando para votar. Que no habrá votaciones por correo en las circunstancias más difíciles. Mr. Hota instó al Congreso a dar su visto bueno a esa norma y a la ley por el progreso del derecho al voto John Lewis, por el congresista y defensor de los derechos civiles con el mismo nombre, fallecido en el 2020, porque ambas normas, en su opinión, protegerán el derecho al voto de los estadounidenses. Los republicanos controlan 30 de los 50 parlamentos estatales del país y en las últimas semanas han aprobado o están considerando leyes que restringen el derecho al voto, lo que se produce después de que las elecciones del mes de noviembre pasado se alcanzara un récord de participación. La oposición demócrata denuncia que la ley busca restringir el acceso al voto por correo de la población afroamericana. En las últimas elecciones, 1,3 millones de votantes en el estado recurrieron a esta modalidad de votación, algo que fue clave para convertir a Georgia, histórico bastión republicano, en uno de los estados bisagra que llevó a Biden a la presidencia. El expresidente y rival de Mr. Hota en esos comicios, Mr. Dunn, no reconoció hasta mediados de enero su derrota en las elecciones. Tras el asalto al Capitolio y en todo momento afirmó sin pruebas que hubo fraude en los comicios, especialmente en el voto por correo. En un comunicado, Mr. Dunn quiso poner la puntilla a la decisión del Congreso Estatal de Georgia, al que felicitó por la nueva legislación. Los georgianos han aprendido de la parodia de las elecciones presidenciales del 2020 que nunca debería permitirse que pase de nuevo. Muy mal que estos cambios no hayan podido hacerse antes, ha dicho el exmandatario Mr. Dunn, mis amigos. También en el territorio que neutralizó el poder conservador en el Senado. Los republicanos han impulsado una serie de reformas a las leyes electorales en varios estados, como Arizona, Michigan o Florida, bajo infundados señalamientos de fraude, impulsados por el propio Donald Trump tras su derrota. Esta es una información importante del país estadounidense. Últimas noticias 2021, mis amigos. Hasta aquí llegamos con toda la información del día. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos youtubers que se encuentran siempre conectados, que están ahí pendientes de todas las noticias, de toda la información del momento. Gracias a todos y los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y nos dejes tu opinión de lo que piensas de todas las noticias. Gracias una vez más y chao, chao. Además, el mandatario subrayó que estos planes se desarrollan con el apoyo de la Casa Blanca. Afirmó también que Venezuela tiene una amplia experiencia en neutralizar golpes de Estado y sabotajes de todo tipo. Por otro tanto, el presidente llamó a estar alerta ante los intentos.